¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana en la República Argentina. Esto es Orden del Día. Básicamente una jornada, la de ayer, con mucha información en dos temas. Por un lado, mucha definición económica del ministro del área, de Luis Caputo. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la presentación del ministro de Desregulación, de Federico Sturzenegger, con diputados libertarios, explicando dos cuestiones. Por un lado, específicamente lo que tiene que ver con las modificaciones en materia de modernización laboral y por otro lado, todo lo más sustancial de la agenda que el gobierno trata de acelerar desde ahora hasta el 31 de diciembre, así que por otro lado también mucho debate sobre las características centrales de la modificación del Código Penal. Así que nada, un montón de material, comenzamos a desarrollarlo enseguida. Primero el saludo para ella, Daniela Romero. ¿Cómo andamos, Romero? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Bien, bien, bien. Hoy no es un día cualquiera, No, ¿no? ¿viste? Como Exactamente. decías, la verdad es que, bueno, entre que hoy oficialmente comienza el periodo Claro. extraordinario, el famoso y anhelado periodo extraordinario que se anticipó desde mitad de año más o menos que iba a suceder, todavía no tenemos la letra oficial de lo que va a ser una de las batallas prioritarias para este mes de diciembre, que es el proyecto de modernización laboral, ¿no? Porque Sí, ayer vimos que fue un día en donde el gobierno en varias oportunidades estuvo divulgando y anunciando cuáles son los proyectos que va a enviar, no solamente en extraordinaria, sino durante todo el periodo 2026, ¿no? Porque hay muchas cuestiones que, si bien no están en el temario de esta convocatoria, van a incluirse o en febrero o se van a incluir en el periodo ordinario. Pero todavía no tenemos la modernización laboral, ¿no? Que es algo que sí. se había trabado un poco en el gobierno por las diferencias que hay dentro del propio oficialismo sobre cómo afrontar la situación de lo que tiene que ver con la reforma sindical, ¿no? Lo que Sí. tiene que ver con los sindicatos. Donde, Puntual, perdóname, Dani, un sí. tema, porque, insisto, hay que ver finalmente cuál será el texto, pero no digo que hay un clima celebratorio, pero sí un clima de cierta tranquilidad en la CGT, Sí. porque aquella famosa cuestión de los aportes que la ley plantearía que fuesen voluntarios y no obligatorios, ese punto no estaría. Ese punto no va a estar. Eso es algo que ayer a la Está. noche Ah, bueno. trascendió Está, como ¿viste? una confirmación. La letra chica de la Esto, reforma digo, está. le va a cambiar las condiciones laborales a los trabajadores seguro, pero un tema que no es menor y que le preocupaba a los gremios, que era la pérdida de caja, bueno, esto no va a acontecer Bueno, hay que efectivamente. ver porque, bueno, hay Sí, en el proyecto lo que pareciera que va a terminar trascendiendo es, en el artículo dice las cuotas de afiliación u otros aportes. Dentro de lo que es u claro, otros aportes se consideraba las cuotas solidarias que no sí, son solidarias. Ahora, ese u otros aportes se elimina y queda que el empleador no va a estar obligado a ser un agente de retención de las cuotas de afiliación. Por ende, el claro. afiliado tendría Podría, que hacerlo directamente o dependería del empleador si quiere o no quiere tomar esa posición. Esa sería como la sí. modificación final que quedaría como resultado de este debate. Ahora, lo que muchos te dicen es, bueno, eso no cambia mucho las cosas, porque por cómo funcionan los sindicatos, si el empleador no tiene la obligación de ser agente de retención y es optativo, el sindicato te presiona y lo Exactamente. terminás haciendo igual. A ver, no hay una... Y esto también lo quiero decir por una cuestión de... todo lo que va a ser la trascendencia, el impacto del proyecto de modernización laboral, por ejemplo, lo que habíamos mencionado de que va a dejar de estar la presunción de trabajo. ¿Cómo haces para impulsar una reforma de ese estilo? Por más que lo pongas, me atrevo a decir, en la propia Constitución Nacional, que eso deja de existir, en los jueces, en la cabeza de los jueces laborales eso va a seguir existiendo. Exactamente, No sí. va a haber... Ayer hablé con un integrante de lo que es la Cámara, la Asociación de Abogados Laboralistas, pero ellos dicen una cuestión que también A es ver, muy cierta. Mirá, nosotros podíamos oponernos a un montón de cuestiones, la Asociación de Abogados Laboralistas y de Jueces Laboralistas, sí. en tanto y en cuanto no había ley, porque hablamos de la ley bases y después del decreto. Mientras a mí me llegaban cuestiones que estaban solo convalidadas por un DNU del Ejecutivo, la justicia podía rechazar.
si hay una ley de modernización laboral, Bueno, nuestro margen se acota mucho. eso claramente se Claro, acota, pero fíjate que en la ley bases hubo y modificaciones sí, laborales y así todo. Esas modificaciones que están vigentes por la ley bases sí, no terminan de ser del todo aplicadas en la justicia laboral no. al día Por de eso te hoy. digo, sí, sí, Entonces, sí. por más que haya fuerza de ley, el Sí, impacto es coincido. muy difícil. Sí, Después son cuestiones que son más de negociación entre empleador y sí, trabajador. Algunas cuestiones que incluso están en la ley, algunos trabajadores ya las tenemos, o sea, en relación de, bueno, sí. de trabajarlo y negociarlo y hablarlo uno. Entonces, hay que ver qué tanto impacto va a tener esta modernización laboral. Es cierto lo que decís, no va a ser tan dura con la CGT Sí, con respecto de las cuotas solidarias, esa sí. modificación no va a estar. Una lucha interna que quiso dar Sturzenegger y no ganó la cuestión política de decir, bueno, tratemos de sacar un proyecto de ley Sí. que vaya a ser aprobable, ¿no, Pato? Dos cuestiones, y vamos a los títulos enseguida, pero una es que hay como temas descalzados. Por ejemplo, ayer hubo una gran concentración y marcha de ATE, y ATE está promoviendo mayores reclamos. El tema es que los trabajadores del Estado no están incluidos en la reforma laboral. No están incluidos los trabajadores del Sí. Estado, no está incluido el régimen de las mujeres que son empleadas domésticas, y no está incluido, que era un tema sobre el cual había mucha expectativa, el régimen de los trabajadores de aplicaciones. Así que nada, es un tema. Salen a reclamar quienes no están incluidos en la cuestión, que son, Sí. por ejemplo, los estatales. Son temas que no están saldados dentro del propio movimiento obrero, que la verdad que tampoco ha manifestado o ha reclamado de manera demasiado orgánica hasta acá. Eso, y lo otro, 10 segundos antes de los títulos, me parece que es otro datazo, lo que pasó ayer en el Senado mendocino, donde finalmente se convalidó la posible explotación de una mina de cobre. Era un reclamo de los sectores mineros de hace 20 años, nunca había logrado pasar el Congreso porque primaba la mirada ambientalista. Ayer se votó de otra manera, con el respaldo de los senadores que responden al gobernador Cornejo y con el respaldo y apoyo de senadores del peronismo. Y lo último me llamó la atención en las redes, respaldo de Fernanda Vallejas, una economista ubicada bien del centro a la izquierda dentro del kirchnerismo, que dijo: he estudiado mucho, he cambiado de opinión y convalido el apoyo a la explotación minera de mis amigos peronistas de Mendoza. Un dato que la verdad no pasó desapercibido. Títulos, esto es Orden del Día y ya seguimos. Informe final del Consejo de Mayo. El Poder Ejecutivo de la Nación presentó el contenido de la agenda legislativa del año que viene. Ley de libertad educativa busca garantizar el derecho de enseñar y aprender, reconocer el rol de las familias y promover diversidad de proyectos pedagógicos. Se viene también Tu Escuela en Casa, es una posibilidad que lo vamos a hablar en un minuto. La ley de compromiso nacional, ¿de qué se trata? El gobierno quiere su aprobación para garantizar equilibrio fiscal y estabilidad monetaria. Bueno, Daniela Romero, y Sí. todo lo que tiene que ver con los proyectos del Consejo de Mayo. Ayer hubo alguna explicitación más temprano, después vino Sturzenegger aquí a hablar con diputados. Síntesis. Sí, ayer fue un día muy agitado en Sí, ese sentido. Vamos a ver la foto ahora de Sturzenegger, el ministro de Desregulación y quien oficio de vocero, como especie de representante del Poder Ejecutivo en la mesa consultiva, y quien también fue el que lideró el proyecto de modernización laboral. Él estuvo, ahí lo vemos, ayer en la Cámara de Diputados con el bloque de La Libertad Avanza para hacer una especie de informe explicativo personalmente a los legisladores, lo que yo le digo también una especie de capacitación en términos de delinear cuáles son los puntos más importantes a defender a la hora de dar el debate en el Congreso, algo que no solamente tuvo que ver con la reforma laboral, tuvo que ver con el acuerdo con Estados Unidos, con todos los proyectos que también se avecinan de cara al año 2026.
Está Bornoroni al lado, sí. El jefe de bloque Sí. de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, así es, fue una reunión que, como te digo, en algún punto tiene como objetivo poder delinear cuál es la agenda y cuáles son los ejes centrales, ¿no?, para dar el debate, Pato. Más que nada con estos mensajes de lo importante es que expliquen esto, lo importante es que se entienda esto otro. Ese es un poco el tono, ¿no?, de estas capacitaciones que ya se vienen dando. De hecho, Y te la digo, semana... perdóname, Sí, es absolutamente lógico y me parece que pasan dos cosas. Primero, que el gobierno tiene 2 años de experiencia. En un rato vamos a un tuit que habla de estos 2 años, que tiene otra composición mucho más competitiva en la Cámara. Antes no la sí. tenía. Pero la verdad que era raro, uno lo veía durante el 2024 y el 2025, está bien que eran un puñado de senadores y muy pocos diputados, pero era raro que no pasara esto, ¿me entendés? Sí. Era una desconexión, era un Porque abismo. era muy No había la Avenida de difícil. Mayo que los comunicara. Sí, Ahora esto es lo lógico, pero además era lo que pasaba permanentemente con otros gobiernos. Permanentemente sí. viene la gente del Ejecutivo a decirte, che, a lo mejor con menos ceremonial, a lo mejor en alguna reunión en el despacho de algún diputado, pero Sí, que eso venían sucede. comprensiblemente a bajar línea como Sí, corresponde. bajar línea esto, ¿no? Como Claro, explicar, explicarte bueno, por qué tenés queremos que que levantar la defiendan mano. esto, Claro, queremos que el claro, mensaje que transmitan sea este. claro. De alguna forma también esto se empezó a inaugurar ahora por dos razones centrales. Uno, lo que mencionabas vos, ¿no? El gobierno no tenía poder de agenda No, en el claro. Congreso hasta ahora. Y segundo, también porque hay muchos diputados que son nuevos, ¿no? O sea, que están ingresando a la expertise política ahora. Entonces, bueno, hay una idea del gobierno de capacitarlos también en cuestiones de Sí, técnica legislativa. En fin, esto que vemos con el ministro de Desregulación, lo vamos a ver y con muchos claro. ministros, Pato. Yo te digo que también... sé que el ministro de Salud, Mario Lugones, también había empezado a tener algún tipo de conexión con diputados y senadores para empezar a defender también su agenda. A ver, esto es algo que vamos a empezar a ver más seguido. Ahora, obviamente, lo central está en el presupuesto 2026 y en la modernización laboral. Algo que, sí, No, 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 dale, termina esto no, porque que quiero ir a los 2 años de Milei que se celebraron sí. ayer, pero dale. Sí, No, sí. sí, que a partir de el anuncio de las reformas que se van a tratar ahora en extraordinaria, se empieza a abrir un tema que es central y que esto quiero hablar ahora, Pato, que es cómo se va a conformar la agenda de comisiones, porque estamos hablando de Sí, que hoy comienza el periodo extraordinario, pero a priori está lo que queda de esta semana y la semana que viene totalmente. nada más, ¿no? Sí. Porque Sí, es muy hasta... poco el tiempo, Sí, coincido, porque coincido. la otra semana, la que va a ser la de Navidad, prácticamente toda la semana tiene feriados, o sea, va a ser muy difícil, así que el gobierno va a concentrar mucho el trabajo en estos Sí. días para poder definir cómo hacer que en diciembre básicamente tengan el presupuesto aprobado, al menos en una cámara. Pero antes de los 2 años de la gestión de Javier Milei, un hecho que tiene que ver con lo que vos contabas, que acá lo hemos hablado. Acordate la inacción que había del oficialismo cuando se discutía, acordate, el proyecto sobre discapacidad, que no había Sí. nadie que planteara otra cuestión, que a mí la gente del peronismo me decía, mira, nosotros pedimos cosas para que nos digan que no. Y como no había nadie, esas cosas quedaron. Había cosas que eran absolutamente prescindibles. Bueno, esto que está pasando me parece absolutamente más lógico y mucho más ejecutivo en función de lo que es la totalidad del gobierno. A ver, 2 años de la asunción de Javier Milei, hay manifestación en redes, la vemos, a ver. Bueno, ahí está entonces los 2 años de gestión, 10 de diciembre del 2023. El presidente agradeció a través de las redes. Muchas gracias por estos 2 años. La libertad avanza. Viva la libertad, carajo. En paralelo estaba llegando Milei a Oslo con un uniforme de llegada que fue absolutamente llamativo. Era con El mameluco de el YPF. overall de, efectivamente, no me salía la palabra argentina que es mameluco, con El el overall. mameluco de YPF. Bueno, ahí estamos. Cumplimos 11 de la mañana, 15 minutos. Bueno, Romero, ¿a dónde vamos? Sí, Placas, estábamos ¿no? Dale, sí. mencionando y anticipando que el trabajo del gobierno para poder delinear lo que va a ser la agenda de extraordinarias es inminente, tiene que resolverlo rápido porque no hay mucho tiempo, ¿no? Hay
dos objetivos puntuales que es básicamente aprobar el presupuesto 2026, al menos en la Cámara de Diputados, que para Navidad ya está en el Y Senado. vos, perdóname, a vos te leo, vos decís, che, pero mira que estamos a 10, la próxima semana es muy breve porque está el 24, el 25, la otra el 31. Inspectore, vos tenés dudas de que se pueda votar antes del 31 de diciembre, Bueno, ¿no? te cuento lo que están Dale, planeando. dale, Vamos a dale. hablar de lo que están Dale, planeando. Por un lado tenemos el armado de comisiones. Acá, ahí está. Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, tiene una ventaja, que es no solamente el grosso número que tiene ahora la Libertad Avanza, siendo primera minoría en la Cámara de Diputados, sino que también tiene las facultades delegadas para básicamente distribuir las vocalías de las comisiones a dedo. Básicamente se trata de eso, ¿no? Entonces están armando que las comisiones que vayan a conformarse ahora exclusivamente para tratar los proyectos de extraordinarias tengan una presencia oficialista muy importante, que garanticen una especie de mayoría automática, ¿no? Van a priorizar a los aliados en ese sentido. Más que nada los aliados que tienen que ver que tienen relación con los gobernadores, porque eso también va a significar un apoyo en el recinto muy importante. Básicamente los gobernadores van a ser los árbitros de todas las reformas que se traten en este nuevo Congreso. Así que, por un lado, tienen que designar las comisiones en diputados con urgencia, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de presupuesto y hacienda, estamos hablando de legislación penal, legislación general. Sí. Teniendo en cuenta que las prioridades van a ser el presupuesto 2026 y el proyecto de inocencia fiscal, Pato. Y después, por otro lado, Patricia Bullrich, ahora en el Senado como jefa de bloque de La Libertad Avanza, está como medio en una puja importante, porque ahí ella no va a tener el poder de decisión que claramente tiene Martín Menem, ¿no? Que es Claro. presidente de la Cámara. Tiene que negociar y tiene Sí, que claro. acordar con Victoria Villarruel cómo va a ser esa agenda. Y Bullrich está, por decirlo fácilmente, apurada, ¿no? No es que esto se puede resolver dentro de un tiempo. Claramente hay una idea de la exministra de Seguridad de avanzar muy rápido con la reforma de modernización laboral en el Senado. Tiene esa ambición en la cabeza, hay que ver si lo consigue, con apoyo de los gobernadores. De alguna forma, ahí la modernización laboral de un lado y el presupuesto del otro terminaría de abroquelar entre todos los gobernadores Y dos proyectos muy Villarruel no quiere importantes. romper el vínculo con 50 senadores. Porque Exactamente. Claro, Y acá obviamente, está donde el está el tema. peronismo y donde están los radicales, donde hay provinciales. Básicamente lo que te dicen es eso. Navegó esas aguas mejor que su vínculo con el gobierno. Exactamente. De hecho, Sí. lo que dicen es que básicamente Villarruel va a ser lo que le digan los jefes de bloque del Senado. Claro. No es que ella va a ser No, claro. verticalista con Bullrich. En la primera reunión que tuvieron entre ellas dos, ella le había un poco pedido esa predisposición y no. Así que hay que ver cómo consigue Bullrich armar rápido las comisiones, porque quiere hacerlo lo más rápido posible. Ni bien ingrese el proyecto de modernización laboral, ya se quiere poner a trabajar, así que ella va a estar enfrente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que tiene Carmen Álvarez Rivero, que es una cordobesa del riñón de Patricia Bullrich. Se la va a dar a Bullrich por este tiempo extraordinario hasta que termine el debate de modernización laboral y después volvería a Carmen Álvarez Rivero. También se habla de la creación de una comisión bicameral para tratar el nuevo Código Penal. Eso todavía está un poco verde, Pato, porque la idea de la comisión bicameral, algunos advierten que podría llegar a incluso ralentizar el proceso de dictamen. Entonces hay que ver cómo se termina dando. Pero bueno, la creación de las comisiones, Bullrich tiene este primer desafío, esta primera lucha en el Senado para conformarlas lo más rápido posible y poder empezar el trabajo. Vamos a ir a la siguiente placa porque quiero detenerme en los que son los proyectos prioritarios que se pueden llegar a tratar en este mes de diciembre, porque vimos que la convocatoria es muy extensa. Sí. Ahora bien, los que van a tratarse o van a intentar aprobarse en esta semana y media son los siguientes. Por un lado, el presupuesto 2026, como te había mencionado, la prioridad número 1 para el gobierno, junto con... Perdóname, cuando decimos aprobado, decimos sanción en diputados y senadores. No. Sí, a ver, obviamente que quieren la sanción, pero digo, no, la aprobación en diputados. Coincido. Sí. Está bien. Ahí No, la idea es que por esté eso, en el porque- Senado, en manos del Senado para Navidad. Está. O sea, que en diciembre se apruebe el presupuesto 2026 en diputados y que en el Senado se trate lo más pronto posible, Está bien, obviamente, está bien. porque es la prioridad número 1. Está bien. También el proyecto de inocencia fiscal, un proyecto clave para la recaudación. Va a tener que trabajar mucho Villarruel y Bullrich
para que el conjunto de la Cámara de Senadores esté varios días acá en esa semana que va del 27. Sí, más que nada Bullrich. Exactamente. Claro. Sí, claramente ese es un desafío muy grande. Sí. Después, como te decía, el proyecto de inocencia fiscal también por diputados, que se trata en conjunto con lo que tiene que ver con la famosa regla fiscal, ¿no? El Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Hay que ver cómo se organizan con eso, pero es parte como del mismo desafío. Y por otro lado, la modernización laboral, que estábamos hablando de esto al principio del programa, que todavía no se presentó. O sea, Bullrich ahí tiene una primera limitación, que no puede llamar a las comisiones y todavía no se presentó el proyecto. Entonces, Bullrich está esperando que ingrese al Senado para poder empezar a trabajar. Y ahí la conformación de comisiones no es para nada sencilla como en la Cámara de Diputados. Claro, por eso mismo. Claro. Y acá hay un punto importante. Se habla de que es muy probable que el presidente Javier Milei tenga que firmar el proyecto de ley, por ende tiene que estar acá en la Argentina. Y hasta el sábado no vuelve. Pensé que venía antes, dale. Sí. Hay que ver, porque a mí me habían dicho que estaban intentando que sea antes el envío. Sí. Porque si no iba a ser muy difícil. Ahora, otros dicen, no, bueno, hay que esperar al presidente. Ahí está un poco la primera puja porque estás perdiendo tiempo de extraordinarias entre que no mandas el proyecto. Yo te digo una cosa, ¿no? Yo creo que Inspecto en el gobierno saben que salvo un milagro, y hay milagros, pero todo el 31 de diciembre parece difícil. Lo que pasa es que el gobierno te pone esta fecha y si el 31 no están los proyectos vas a prorrogar extraordinarias. Es que es obvio que van a prorrogar. O sea, sí, obviamente, pero no sé si de las primeras semanas de enero. Exactamente. Por ahí lo retoman a mediados de enero. O sea, la idea en realidad no, por ahí no, lo van a retomar a mediados de enero. O sea, hasta fines de febrero, como fue básicamente este año. Vamos a ver la última placa. Acá está la fuerte, Pato. Dale. Dictamen y sesión en diputados la semana que viene. Este es el proyecto que tienen en la cabeza en el oficialismo. Hacer lunes y martes las reuniones de comisión y poder ir rápidamente a una sesión para, de un tirón realmente, en una cuestión de días, poder aprobar estos proyectos, ¿no? Reitero, presupuesto 2026 como la prioridad principal y también inocencia fiscal. Así que atentos a cómo empieza a te van a criticar la forma. Urgencia y te van a elogiar la ejecutividad. Bueno, a ver, que critiquen lo que quieran. No, pero digo, por supuesto. Pero la verdad, si lo lográs, chapó. O sea, obviamente. que critiquen lo que quieran. Si el obviamente, gobierno puede meter si lo lográs, con un nuevo Congreso en estreno el presupuesto 2026 y una reforma como es la de inocencia fiscal, la verdad, es una idea muy ambiciosa. La laboral, esa idea es de Bullrich, de avanzar rápido con la modernización laboral en el Senado en diciembre. Hay que ver si lo consigue. Yo soy un poco más escéptica por esto, porque no tiene tan a mano la organización de la Cámara como la tiene Martín Menem. Entonces hay que ver cómo consigue eso, pero a priori la semana que viene tenemos esta cronograma en la cabeza que es comisiones lunes y martes y rápidamente una sesión la misma semana. Ya la otra semana es Navidad, así sería que el miércoles olvídate. 17. Posibilidad. Podría ser el miércoles 18. o cualquier día de la semana con estas cosas. Ahí estamos. Esto es Orden del Día. La pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Bueno, 11:30 de la mañana, en un ratito estamos con el señor Gonzalo Solaberrieta, y ahora vamos a lo que pasaba en la tarde-noche de ayer. Algo contaba hace un ratito Daniela, la reunión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con los diputados y diputadas libertarias. Terminaba la reunión y esto decía el funcionario del Ejecutivo. A ver. Acabo de presentar en la reunión de bloque los puntos del Consejo de Mayo que se anunciaron hoy: modernización laboral, viabilidad de la propiedad privada, recursos naturales, apertura comercial, bueno, un montón de temas que estuvimos discutiendo. Vamos a hacer Argentina grande nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! Míralo a Sturzenegger, no lo tenía Sturzenegger. Debe haber tenido un domingo complicado. Sturzenegger es un reconocido hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Bueno, efectivamente. Vamos, Solaberrieta, por ahora vamos a los títulos. ¿De qué vamos a hablar en un ratito? Bueno, Pato, vamos a hablar de, Sí. de este proyecto que está dentro del temario de las extraordinarias y tiene que ver con reafirmar un compromiso que se entiende tiene que estar, ¿no? Básicamente a nivel nacional, que tiene que ver con el compromiso fiscal, tiene que ver con los legisladores y la presentación de proyectos, al igual que para los ejecutivos, de no romper con el presupuesto ya estipulado. Así que vamos a estar hablando justamente de esto porque también tiene sanciones y modificaciones para el Código Penal. Bueno, digamos que esto es un proyecto absolutamente político, absolutamente entendible, pero que es abstracto. Porque, qué sé yo, es factible, como ha pasado tantísimas veces en la historia argentina, que dentro de algún tiempo, de mucho tiempo, venga otro gobierno y que diga, no, la verdad, para nosotros respetar el equilibrio fiscal no es palabra santa, así que presentamos un proyecto. Claro. Porque pasó antes. Digo, por ejemplo, el ministro Guzmán fue el responsable de un proyecto que se votó en los años de ministro Guzmán, ministro de Economía, donde ningún tipo de endeudamiento del Estado argentino se podía concretar si no pasaba por el Senado. Claro. Era una respuesta política de Guzmán, Alberto Fernández y del peronismo a lo que había sido el endeudamiento en tiempos de Mauricio Macri con el gobierno de Juntos por el Cambio, con Caputo, ministro de Economía o ministro de Hacienda, porque fue ambas cuestiones. Bueno, nada, se votó y vino Caputo, volvió al tiempo, claro. Dijo, mira, vamos a endeudarnos y este endeudamiento no tiene que pasar por el Congreso, ¿viste? Sí. Cada uno le busca. Y esto, son banderas. Digo, es son entendible. Banderas. Sí, sí. En algún momento también el gobierno de la Alianza votó que algo no iba a pasar nunca más y estaba pasando al poco tiempo, pero está bien. Digo que me parece que por ahora es abstracto, pero bueno, es una línea, una definición política del gobierno y sí, está bien. Son banderas políticas también, Pato, desde el punto de vista, vos lo mencionaste, Guzmán, posterior a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, vino a imponer que el hecho de pedir deuda no podía pasar por el Congreso, por eso, y en este caso lo hemos escuchado desde inclusive la campaña presidencial de Milei. El déficit fiscal cero es un objetivo de este gobierno y por eso también la presentación de este proyecto que viene a reafirmar una idea que ya está planteada, ¿no? Es que no está planteada. Que además tiene consenso social, digo. No, que surge también como una respuesta a lo que pasó este año, ¿no? La cantidad de leyes que se sancionaron sin una partida presupuestaria designada específicamente para ello, para su financiamiento. El gobierno defendió a capa y espada que la ley de administración financiera establece que no puede pasar eso. O decime si vos querés de qué partida yo... Tiene que haber una fuente de financiamiento. Otra ley que, como bien mencionabas, Pato, no se termina después en la práctica tomando en cuenta, ¿no? Con estas cosas, cuando tiene que ver con estas cosas. Si una ley contradice otra ley, bueno, ¿qué vas a hacer? Y tiene que ver con tu momento de esplendor político, porque vos tenés mayoría política, podés hacer esto. Y la circunstancia socioeconómica del momento, que no es la misma que en el momento que se sanciona la ley, ¿no? Exactamente. En algún momento, la deuda externa es tabú y ahora era comprensible. Y ahora, la verdad, hoy el consenso es, tenemos que tener equilibrio fiscal. Claro, y por ahí mañana necesitas endeudarte porque lo necesitas. Pero además es el equilibrio fiscal que significa como el principal respaldo para evitar que se te dispare la inflación. Y el gobierno está convencido y lo ha visto en los números, que es el principal, es la principal demanda social. Sí. Porque, ¿cuál era la gran cuestión el 26 de octubre?
el gobierno te decía, mira, yo tengo que respetar a rajatabla el equilibrio porque si no todo lo otro es peor. Y la oposición lo corría por izquierda diciéndole, sí, mira, equilibrio fiscal sí, pero no tenés que ser desalmado. Y el gobierno dice, mira, me votaron como me votaron, así que yo sigo y ratifico mi camino. Sí, y después los compromisos y objetivos y metas que vos tenés que cumplir para pedir un préstamo también en el Fondo Monetario Internacional, con También. metas que también están involucradas directa o indirectamente con el hecho de el déficit fiscal cero, el hecho de achicar el gasto del Estado, entre otras cuestiones que también me parece son importantes. Ese es un largo camino, la verdad, los incumplimientos argentinos en organismos internacionales, viste, en el CIAD y en el fondo, tenemos incumplimiento del año que quieras, del color que quieras, tenés bueno. Vamos con las placas suyas, Olaverrieta, a ver. Bueno, vamos a repasar entonces este proyecto que se metió dentro del debate de las sesiones extraordinarias. Recién lo explicaba muy bien nuestra compañera en el primer bloque, Daniela Romero, respecto a los temas, ¿no?, que vamos a tener, además de lo que se delineó ayer en la reunión de bloque de La Libertad Avanza sobre el Consejo de Mayo y las conclusiones. Tendremos un diciembre por lo menos ya pactado con trabajo hasta casi fin de año, hasta el 30 de diciembre, porque se han confirmado las sesiones extraordinarias. Uno de los proyectos, y que, por lo que estuvimos averiguando y demás, que va a pasar en principio y va a comenzar su debate, si es que es una de las prioridades, aquí por la Cámara de Diputados, es este que venimos hablando y que tiene que ver con el compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. Cuando se habla del compromiso fiscal, por un lado, está dedicado básicamente a los legisladores y al Poder Ejecutivo a la hora de plasmar una idea en un proyecto de ley. Y cuando hablamos de la estabilidad monetaria es porque también se busca una cierta seguridad y firmeza también por parte de las autoridades del Banco Central de la República Argentina para cumplir justamente con esta ley. Esto fue anunciado entonces por el Gobierno Nacional. Vamos a pasar a la siguiente placa para empezar el desarrollo de algunos de los puntos más importantes. El objetivo principal es prohibir la sanción de leyes de un presupuesto, básicamente, que es algo que también se viene para estas extraordinarias, con resultados deficitarios. En principio, a ver, el Gobierno Nacional no va a presentar un proyecto de ley con déficit. Esto está claro. Acá está apuntado básicamente o a futuros gobiernos, si es que queda plasmada la ley, o a los propios legisladores y bloques que presenten alguna alternativa. Si hay disminución de recursos previstos o hay un incremento de los gastos estimados, hay una función que hace que el jefe de gabinete de ministros va a restablecer dicho equilibrio con un previo informe que va a estar realizando la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Para este informe hay 5 días hábiles para notificar al Congreso justamente sobre, bueno, este cambio, este equilibrio que podría llegar a plasmar en caso de que haya justamente esta disminución de recursos previstos o el incremento de gastos estimados. Todo esto sobre la base de un proyecto de presupuesto que esté cumpliendo sus funciones, ¿no?, que ya esté aprobado, que esté justamente siendo parte de la legislación. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar con algunos de los puntos más importantes. Proyectos de ley presentados, acá sí apuntando a el carácter más fundamental que tiene el Congreso, que son los diputados y los senadores que presentan una iniciativa. Si implica erogación de cualquier naturaleza, origine o modifique gastos de los recursos del Estado Nacional, de las arcas nacionales, deberá incorporarse un informe de impacto presupuestario de mediano plazo que marque justamente de dónde se va a quitar dinero, de qué partidas para aplicar a otras, justamente en base al proyecto que se presente, dentro del mismo, dentro del texto y sobre todo pensando en los fundamentos de estas iniciativas. Siguiente placa, para hablar sobre estos proyectos de ley presentados. En caso de dictarse una norma que viole las disposiciones previstas, resultará nula, de nulidad absoluta o insanable. Recordemos que en el marco de la previa a las sesiones extraordinarias y hace unos meses atrás, desde el PRO inclusive se había presentado una iniciativa que iba en el mismo camino de lo que el Gobierno Nacional ya había anticipado con un proyecto de ley que era justamente esta ley de compromiso nacional. Y que uno decía, bueno, ¿será lo mismo que plantea el Gobierno Nacional o será algo similar? Bueno, iban en la misma línea, ahora ya lo dejó plasmado el Gobierno Nacional en estas sesiones extraordinarias. Siguiente placa, porque acá arrancamos ya a repasar uno de los puntos más fuertes y por el cual tal vez, Pato, acá empiecen las trabas en el debate, porque incorpora artículos al Código Penal, por ejemplo, el artículo 248 ter, que implica
de 1 año a 6 años de prisión a aquellos funcionarios públicos que violen reglas fiscales de esta ley de compromiso nacional. Un número fuerte que seguramente va a ser parte del debate, pero no es el único justamente que aplica dentro de esta ley al Código Penal en cuanto a las incorporaciones, porque también en la siguiente placa vamos a ver el otro artículo que apunta a esto que decíamos. Cuando se habla de la estabilidad monetaria, también hablamos de los funcionarios del Banco Central de la República Argentina. El artículo 287 bis, que se agregaría al Código Penal, indica de 3 a 10 años de prisión a aquellos funcionarios del Banco Central que ordene, autorice o ejecute la emisión de moneda, en curso legal lógicamente, violando y las prohibiciones de justamente lo que indica la Carta Orgánica del Banco Central. Así que más allá de lo que indica conceptualmente el proyecto, también hay una parte que va rumbo hacia la incorporación de sanciones en el Código Penal. Y esto es legalidad, esto es ley, este es el texto que eventualmente se va a votar. Digamos que también siempre hay una instancia, una situación política que hace que la cuestión sea más debatida y discutida. ¿A qué me refiero? Es cierto que el gobierno resistió y le fue bien los embates de los sectores opositores que decían hay que mejorar el presupuesto de discapacidad y hay que mejorar el presupuesto del Garrahan. Sí. Absolutamente cierto. Como es tan cierto que la presentación opositora generó un clima político que el gobierno detectó pronto que no era el mejor y el gobierno resistió, pero después empezó a buscar herramientas que posibilitaran el mejoramiento de los sueldos del Garrahan. Claro. Digo, está la teoría y está la realidad también. Lógicamente. ¿Viste? Sí, no se tocó nada, pero la oposición logró en términos políticos instalar el tema y que el gobierno se esforzara para ver cómo, de manera silenciosa, un silencio que yo nunca terminé de entender, porque viste que se hizo poco eco de que el gobierno había arreglado la situación. Pero, que en otro gobierno se hubiese anunciado con bombos y platillos. La ley es la ley. No, igual ellos lo anunciaron con bombos y platillos, lo que pasa que... No, claro, que ellos lo anunciaron con bombos y platillos, lo que pasa es que no fue algo que nadie le prestó atención. Claro. Cuando, lo anunciaron, sí. Y cuando haces las cosas bien nadie te da bola. Pero lo cierto es que, a ver, para un poco recordando lo que sucedió con el tema del Garrahan, en realidad primero vino el conflicto salarial. Claro. A partir del ajuste que estaba implementando el Ministerio de Salud en el hospital, en pos de ir a ese plan de eficiencia que fue lo que desencadenó el conflicto en primer lugar, y a partir de ahí surge la ley también. Claro. La oposición siempre se agarró de banderas que ya venían con un antecedente conflictivo. Lo del Garrahan ya venía siendo un tema mediático muy presente. Lo que te dicen desde el Ministerio de Salud es que fue gracias a ese ajuste que lograron después poder hacer el aumento que hicieron, ¿no? Al ajuste y a ese plan de eficiencia en general. Entonces, ¿qué vino el primero? ¿El huevo o la gallina? Es muy difícil en política darte cuenta, en realidad. Y también que por más que vos te quieras aferrar a esta ley, si tenés un lío y es un tema sensible y la protesta crece, vos no podés morir aferrado a la ley. Tenés que ver cómo también buscás alguna solución política que haga que el conflicto amaine, efectivamente. A ver, 11:44. Estuviste hablando, vos, Dani, de lo que el gobierno intenta en la primera semana dentro de el 16 o 17 y lo que puede pasar en la última, ¿no? Apostando básicamente al presupuesto. ¿Cómo ves al gobierno en materia de alianza? Porque tiene el bloque de 94, 95, pero tiene que llegar a 129. ¿Están hablando? ¿Qué sabes, Romero? Mira, sí, yo creo que el presupuesto lo están sobrenegociando directamente en ese sentido. ¿Qué significa? Como que ahí están, a ver, las alianzas son tantas las que te doy pruebas de amor, pero votame. Hay tantas alianzas que se están orquestando que están, te diría, sobrados. De hecho, están buscando unos votos importantes, porque ahora un poco, yo veo que el gobierno va un poco más allá. Y ya no es tener los 129, es tener 150 una aprobación. Bueno, se habla así, o sea, una aprobación importantísima que en el presupuesto 2026 va a reflejar básicamente esa foto de Milei con los 20 gobernadores, ¿no? Esa es un poco la idea, al menos con estas reformas que son tan sustanciales. Después, obviamente, que el gobierno va a sancionar con lo que pueda,
pero hay una idea de que van a haber alianzas Sí. muy amplias. Por un lado, ya de por sí vos tenés como 130, 130 claro. y pico de votos sin provincias unidas, o sea, sin los gobernadores que suelen ser un poco más ásperos en las negociaciones y que también son los gobernadores que más reclaman, aunque no son los únicos, el tema de las cajas previsionales y la transferencia de las cajas previsionales, como son Córdoba, como son Santa Fe, ¿no? Y está también Chubut que está contento por lo de la baja de las retenciones al petróleo. Es Sí. como decías vos, ¿no? Te doy amor para que vayas dándote cuenta de que sí estoy cumpliendo con lo que te estoy prometiendo. Bueno, Está Aguas del Dionisio avanzando en Catamarca. en Catamarca vimos la ruptura del bloque de Unión por la Patria gracias a Jalil, que también Sí. le sirvió al oficialismo para conseguir la primera minoría. Entonces, vos tenés Tucumán, tenés Catamarca, tenés Misiones, tenés Salta, tenés obviamente a los gobernadores Salta, de a ver, Provincias Unidas. el gobernador es un gobernador bravo porque negocia, pero también se muestra enojado, así bueno. que hace las dos. Acá se muestra discutidor, después va para abarcarse 50 y Sí. negocia, pero tiene mucho Eso movimiento, pasa es con hábil. casi todo. Sí, 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 Sáenz sí. es muy hábil en Sí. esa situación. Y es más, yo creo que Sáenz va a tener un protagonismo muy importante en las negociaciones en el Congreso en este próximo año. Ya te conté que quiere meter a Pamela Caretti Sí. en la GN. O Pero sea, además no te es digo, menor. ¿Sabés qué pasa con los gobernadores? ¿Por qué los gobernadores van a votar en contra del presupuesto? Ese Van a también es mandar. un tema. ¿Qué te La gran suma? mayoría, a ver, el único que no garantizó un apoyo sustancial fue Sergio Silioto, el de La Pampa, uno de los pocos díscolos realmente que fue a la reunión de Sí. Casa Rosada, pero es muy difícil encontrar un gobernador que te Salvo vote que en vos contra. seas un mandatario provincial con sueños presidenciales, estés en la carrera presidencial el año que viene y digas, mira, yo me diferencio. Sí, es Pero que si eso después no pasa, y que después con qué cara vas a quejarte de que no hay un presupuesto actualizado. Claro, si después, vos no exactamente, apoyás. claro. Pero bueno, esa es la discusión que se da siempre, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Votar un presupuesto para, aunque sea tener un presupuesto, o defender que este presupuesto para mí no es el acorde? Bueno, esa es la disyuntiva que tuvo la oposición desde el año pasado, Sí. ¿no? Pero bueno, yo creo que en esta instancia vamos a ver mucho más apoyo y yo creo que es factible que el presupuesto tenga una rápida sanción. Sí. La idea de todos modos es que por una cuestión de tiempos, como te decía, va a tener A la ver. aprobación de diputados, pero en el Senado probablemente va a quedar pendiente. A ver, bueno, vos me vas a decir que van por todo y es factible. Ahora digo, me parece que en el gobierno también inspectores y dicen, che, tiramos a la cancha el Código Penal en el Senado, la reforma laboral en el Senado, acá tiramos el proyecto que explicaba Gonzalo, la inocencia fiscal y el presupuesto. La verdad, interés de máxima es el presupuesto, Sí. ¿no? Claro. 100%. Si Te yo lo dicen brindo, todos, ¿eh? si yo brindo el 24-31 con el presupuesto votado en las dos cámaras, lo otro, nada, Eso va a ser imposible. imposible. Presupuesto en las dos A cámaras, ver, no. tenés que conseguir que en el Senado, Sí, en la porque semana de coincido. Navidad, estén todos los senadores en Ciudad de Buenos Aires para aprobar el Pero presupuesto. a mí me parece que la reforma laboral puede tener mucho, no sé, pero tropiezos en el Senado, que van a discutir todo. Pero creo que tampoco los senadores tienen mucha disponibilidad para oponerse al presupuesto, me ¿Sabes parece. que yo creo que no, ¿Eh? el presupuesto Ah, no. por Una eso. cosa es la modernización laboral, ¿no? Sí, coincidimos. Otra cosa es el presupuesto. Yo creo que el presupuesto va a pasar rápido. El tema de la modernización laboral es que muy probablemente lo que termine pasando es que se termine alargando porque yo creo que va a tener mucho sí. más conflicto en diputados que en el Senado. Y al abercharlarlo en el Senado, todo lo que se cambie cuando vaya a diputados, muy probablemente no sea una sanción express como pase como por un tubo. Entonces yo creo que el debate de la modernización laboral va a tirar todo el verano, no todo el año, todo el verano. En cambio el presupuesto, bueno, va a ser Sí. muchísimo más ágil de aprobar. No sí. sé qué va a pasar porque hay comisiones donde son comisiones muy técnicas y los debates son muy interesantes. Yo siempre me acuerdo, bueno, presupuesto y hacienda, por ejemplo. Presupuesto es una comisión donde el que está a cargo, la que está a cargo no puede ser alguien que conoce de taquito. Tenés que conocer presupuesto y hacienda. Y la comisión de legislación laboral también tenés que conocer, ¿eh? Generalmente, lo que hacía el peronismo históricamente era poner algún dirigente gremial con mucho oficio, con mucho conocimiento de términos gremiales, de asambleas y demás. Habrá que ver porque me parece que esto es, a lo mejor algo sabes, yo creo que debe estar punteando también Martín Menem, integración de comisiones y presencia de comisiones, ¿no? Sí, lo que yo, claro, sí, o sea, el tema es que ahora como va a tener esa posibilidad de básicamente copar a las comisiones de Claro. oficialistas, bueno, esa es un poco la idea, claramente. De todos modos,
yo no tengo el dato de que vaya a cambiarse la presidencia de la Comisión de Presupuesto, que es la de Berti Benegalín. No, digo que digo que tenés que poner a alguien ahí. Yo estoy pensando en legislación laboral, que no sé quién estaba ahí, me parece. El año pasado tuvo Martín Tetaz, que tuvo claro, ahí tenés. varias fallas, recordemos, cuando intentó modificar la ley sindical. 2 veces, 3 veces. Sí, varias veces. Estaba Martín, exactamente. Y bueno, y en el Senado lo que te decía... No, digo que no podés preparar, no podés poner, en me el parece, Senado va a estar alguien Bullrich. experto. Claro. Lo que te decía era que Ministra la Comisión de Trabajo y Seguridad Social claro. la tiene Carmen Álvarez Rivero, pero Bullrich va a tomar lugar en la presidencia durante el periodo extraordinario para lo que es el debate de la modernización laboral. No es que se la va a quedar para siempre. Porque acá el tema es que vos vas a confrontar, qué sé yo, con el titular de bancarios, vas a confrontar con mucha dirigencia gremial, está Yasky, digo, tenés que tener en la comisión, en un debate que va a ser muy técnico, tenés que tener a alguien con formación, era lo que planteaba. Sí, Vanessa Sile, que fueron los tres, con Vanessa Sile fueron los 3 diputados de Unión por la Patria que estuvieron constantemente en todas las reuniones. Y eso, perdóname, eso también, si vos querés tratar, ahora, cuando vos quieras tratar en comisión el presupuesto, está bien, ya tenés el presupuesto de lo tenés en la comisión a Berti, pero digo, esto también se tiene que acelerar la designación de presidentes de comisión, me parece. Todo, sí, o sea, el trabajo en comisiones es, como te decía, el primer desafío que va a tener ahora el oficialismo. Va a ser más difícil en el Senado porque Patricia Bullrich no controla la organización de la Cámara, pero en diputados ya van a acelerar las definiciones. Muy probablemente vayamos a ver movimientos estos días internos para que ya el lunes comience el trabajo en comisión. Claro. Porque la idea es el lunes va a ser lunes 15, si lunes no me 15. Porque aparte también 15 y 16, acordate, Pato, que todavía no vimos la letra final del presupuesto 2026. Porque nosotros habíamos contado que el presupuesto 2026 va a tener modificaciones. Hay que votarlo en comisión otra vez. También, pero digo, va a tener modificaciones porque ya la idea es tratar un presupuesto que esté negociado y que tenga acuerdo de los gobernadores. Por eso también las reuniones de el ministro del Interior, Diego Santilli, con todos los gobernadores, ¿no? Que los reclamos se vean reflejados, al menos en los que tiene que ver con las provincias prioritarias y con los reclamos factibles que no impliquen un gasto fiscal muy grande. Yo creo que lo importante va a ser el tema de las obras públicas y la ejecución. En realidad, primero, que estén presupuestadas las obras públicas para que el gobierno ahí va a tener como una especie de firmar el compromiso de decir, bueno, está bien, las vamos a ejecutar, porque si están en el presupuesto, pero en un par de meses no se ejecutan, después tenés de vuelta a todos los gobernadores. 10 segundos. Sí. Bueno, tengo que ir, pero vos sabés que algo de eso fue lo que dijo Sturzenegger. Sturzenegger dijo, tenemos que hacer crecer el trabajo intensivo, la mano de obra intensiva, dijo él. Y el mejor camino para que crezca la mano de obra intensiva es a través de obras de construcción, de obra pública, ¿me entendés? No hay demasiados trabajos que digan, che, ¿y cuánta gente ocupo? Uno que ocupa mucha gente es la construcción. Así que me parece que a lo mejor hay algo de eso. No, es que sí, tiene que haberlo porque si no se tenés acuerdo para el presupuesto. O sea, es tan simple como eso. Yo creo que realmente esa va a ser como la carta de negociación más importante en este nuevo texto que todavía no vimos, pero como probablemente la semana que viene ya empiece a tratarse en comisiones. Tenemos que terminar. Señor Solabarrieta, muchísimas gracias. Placer, Daniela Romero, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones.
Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.